¿Qué tal? Muy buenas noches. Los estamos saludando con muchísimo gusto a través de Azu Darshana y Saúl de la Fuente en este programa el día de hoy, que este ya es el programa correcto. Hace un rato hicimos un ensayo que salió en vivo, pero era un ensayo, no tomen mucha consideración a eso. Un gran saludo a Luna Sirena, que dice buenas noches, Azu y Saúl, que es Lili. A Griselda Cejera, que dice hola de nuevo. A Eugenia Calderón, que dice hola. A Azul Peralta, que dice bendiciones. A Leticia Frías, a Paula Andrade, a Claudio Bonzi, que estamos transmitiendo. Pues yo creo que ya vamos a empezar a transmitir esta hora mejor, como sí, que yo creo que sí. Nos sienta mejor con temas de internet y de tecnología y todo eso. Azu Darshana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, esperando que se encuentren muy bien, esperando que este día haya sido un día hermosísimo para todos, que estén disfrutando todavía lo que es el invierno, estos fríos que ya en esta parte ya no están tan fuertes, pero todavía se sigue sintiendo. Pues hoy sí que bienvenidos a todos los que nos estén escuchando en este momento. Sí, dice Luna Sirena, sí, soy yo, Lili, así es. Sirena Luna, anteriormente conocida como Pineda Lili. También un saludo a Adri García, que nos manda muchos saludos, y bueno, a toda la gente que se incorpore en esta transmisión, que bueno, como se sabe es en vivo, entonces bueno, tiene sus, pues todo lo que se hace en vivo siempre tiene sus detalles que le dan ese sabor a las transmisiones. Si nos pueden hacer el favor de compartir la transmisión, se lo agradeceríamos mucho en sus muros, cuando esté grabado, si pueden también darle difusión, y bueno, invitarlos a pues darnos sus puntos de vista, sus opiniones, que pues los leeremos todos o casi todos. Si alguna no me gusta, pues si ustedes se den cuenta, haré todo lo posible por no leerla. No, pero de preferencia sí, trataremos de leer todas sus opiniones, sus puntos de vista. Con este tema que pues tocamos, ¿no? Porque nos gusta mucho tocar y volver a tocar, que tiene que ver con el ego. El ego, efectivamente, el ego y sus necesidades. Exactamente. ¿Y cuál es una de las necesidades del ego? Pues querer siempre la razón. Querer siempre tener la razón es una de las grandes aficiones y adicciones que tiene el ego, ¿o no, Azu? Sí, el ego es el favorito. Siempre nos está queriendo poner el pie, siempre es el que se pone cascarrabias. El ego siempre está a la defensiva. Este ego es traviesón, porque cuando nosotros pues uno dice, no, yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, pues llega el ego, es como como en las caricaturas ponen, ¿no? El angelito y el diablito, y entonces así ese ego, ¿no? Que dice, no, ya viste, tiene mejor vestido que tú, y cosas así, ¿no? Que a veces uno dice, no, yo soy amor, yo soy paz, yo estoy en amor, yo soy peace and love. Entonces, y este diablito te dice, no, tú tienes que ser mejor que la otra, tú tienes que llevar el mejor vestido, tú tienes que lucir, tú tienes que ser más importante que los otros, ¿no? Y entonces este ego siempre se va a llenar pues de las cosas que carecemos, siempre se va a estar llenando de todo esto que para él es importante, pero para nuestra esencia divina no. El ego siempre va a estar tratando de defendernos. La esencia divina va a estar siempre va a querer que estemos en armonía, en perfección con nuestros seres queridos, con la naturaleza. El ego siempre va a estar acechando, va a estar queriendo desde lo que él cree es lo correcto. Desde lo que él cree que es lo correcto. Así es, efectivamente, Azu. Sí, realmente es un tema bien complejo hablar del ego, porque pues el ego tiene que ver con algo que pues realmente no existe, algo que no palpamos, algo que no vemos físicamente. El ego es la identidad, es el yo, es aquella imagen que generamos de nosotros mismos a partir de nuestra personalidad, que nos impulsa, que nos genera. ¿Cómo podemos nosotros generar una identidad, generar nuestro rol, nuestro lugar dentro de un grupo, dentro de una familia, dentro de una tribu? Y a partir de eso es que nos identificamos con las ideas que el grupo, que la tribu, que la familia nos da, y por eso es que generamos este ego.
hoy creo que es una pregunta que yo creo que todo el mundo nos hacemos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que, le diríamos hace rato, el ego actúe en nuestro favor? Que esto ayude a que en vez de entorpecernos, nos impulse a que tú seas un mejor ser humano. Pues yo creo que todo es de las creencias, de todo lo que el condicionamiento humano, de todo lo que ha entrado, y este ego lo que hace es tomarlo al pie de la letra. Y yo creo que ese es, ojo, hay que checar muy bien esto. El ego lo toma todo al pie de la letra. Para él no hay bromas. Si tú le dices, soy tonto, no soy suficiente para los demás, yo no soy el ser o el esposo, el hermano, la hermana, el compañero ideal, el ego lo va a tomar literal, y cuando tú te sientas en una situación en la que se esté comprometiendo todos estos aspectos, el ego claro que va a decir, defiéndete. Entonces yo creo que sí es una pregunta súper interesante la que comentas. Adriana de Rosas dice buenas noches, Dios nos bendice. María Ovalle dice saludos Saúl, muy buen tema, gracias. Sí, entonces yo creo que bueno, tenemos que partir de ahí, lo que comentaba, ¿qué es el ego? El ego, realmente la palabra ego es yo. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Siempre vamos a tener ego, siempre vamos a tener un yo, porque necesitamos una identidad, necesitamos generarnos una pertenencia, un arraigo, formar parte de una tribu, formar parte de un grupo. Cuando nosotros nacemos, incluso desde antes, desde el momento en que empezamos, desde el momento en que somos gestados por nuestros padres, ya empezamos a absorber información por parte de ellos y empezamos a buscar generar creencias, claro, energía, etcétera. Cuando nacemos, por supuesto a través de nuestros sentidos, la información que ingresa nos ubica y nos dice qué es lo que necesitamos ser para que el grupo en el cual estamos perteneciendo, el grupo en el cual nacemos, nos acepten. Esto es fundamental para la supervivencia, porque si nosotros no somos aceptados, si no pertenecemos a un grupo, como mamíferos que somos, como animales instintivos que somos en un principio, podemos perecer. Entonces, por eso el ego surge como una respuesta de nuestra personalidad, de nuestra mente, para identificar qué rol necesitamos jugar, qué rol necesitamos desempeñar para que este grupo en el cual estamos naciendo, al cual estamos buscando pertenecer, nos acepte, nos permita incluirnos. Y esa pertenencia, ese formar parte de, esa sensación de que pertenezco y que estoy dentro de este grupo, es lo que originalmente y desde el ego llamamos amor. Es decir, si mis padres, que son los primeros que me van a generar esta idea de identidad, de sociedad, de pertenencia, de grupo, son ellos los que me van a decir qué tengo que hacer y qué tengo que ser para pertenecer y para ser aceptado por ellos. Y eso es lo que llamo en un principio amor. Por supuesto es un amor totalmente condicionado, no es el amor que al final del día la espiritualidad nos ofrece o nos marca como una búsqueda del amor incondicional. Es un amor que tiene que ver con la parte, como decía, instintiva, con la parte animal, en donde yo insisto, dependo, es una necesidad. ¿Por qué? Porque un bebé no puede alimentarse a sí mismo, no puede defenderse de los peligros, no puede protegerse por sí mismo. Entonces en un principio somos totalmente dependientes de la seguridad y de la protección que nuestros padres nos dan, y no solamente nuestros padres, o sea, somos parte de un grupo. Entonces, por eso es que empezamos a generar esa identidad. ¿Quién soy? Claro. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito ser? ¿Qué necesito tener? ¿Cómo llamar la atención? Claro, para que entonces yo pueda formar parte de, y eso me da una sensación de seguridad. Por eso cuando un bebé es rechazado, cuando no es amado, cuando no es protegido, cuando no es nutrido, pues ese bebé empieza a crecer con estas carencias emocionales. Exacto. En donde al no tener esa aprobación, ese amor, como llamamos, esas
manifestaciones amorosas, cariño, cuidado, atención, aprobación y respeto. Entonces el bebé empieza a crecer con esos vacíos emocionales, es decir, genera una serie de sensaciones de rechazo, de desaprobación, que claro que le dan una sensación de miedo. Pues sí, ahí, claro. ahí es en donde el miedo empieza a aparecer, empieza a surgir, porque si mis padres, por supuesto yo no hago esto de manera intelectual, porque yo ni siquiera conozco la palabra padre o madre, aún no la he aprendido, pero sí conozco la sensación instintiva, animal, que todos, insisto, los animales, los mamíferos tenemos, de que necesito un padre y una madre, insisto, aunque no le ponga ese nombre, pero necesito esos seres, esos individuos, esas personas, como lo queramos decir, que están ahí, esas figuras, esos roles arquetípicos que están ahí para ayudarme y generarme una sensación de seguridad. Es decir, no voy a morir, estoy a salvo, tengo alimento, tengo casa, tengo sustento, lo que busca amado, protegido, toda sí, claro. parte, claro, instintiva. Y entonces cuando yo siento y supongo y creo y observo y percibo que tengo cubierto lo necesario para subsistir, que estoy dentro de un grupo que me va a cobijar, que me va a proteger, entonces a eso, esa sensación de seguridad es lo que en un principio llamo amor. Y entonces de ahí es en donde va a surgir este ego, este yo, este personaje ficticio, imaginario, porque físicamente, ¿dónde está el ego? ¿Qué es el ego? Físicamente podemos ver la personalidad, podemos ver el cuerpo pues físico precisamente, la parte material, pero la interpretación que yo hago de este cuerpo físico, la interpretación y la opinión que yo genero de este cuerpo físico, de esto que es en un principio meramente material, se transforma en un aspecto metafísico, en un aspecto mental, en donde a través de toda esta información que obtengo del entorno, empiezo a generar este personaje que llamamos ego, identidad. La persona desarrolla una personalidad, es decir, cómo me comporto, cómo actúo, cómo me percibo, cómo percibo mi entorno, cómo percibo el lugar en el que estoy. Entonces, claro, a través de la palabra, que claro es muy importante, empiezo a ponerle nombre y apellido a las cosas, a los objetos, a las personas y a las situaciones que estoy percibiendo a través de mis sentidos, y entonces puedo decir, él es mi papá, ella es mi mamá, esto es una mesa, esta es una silla, este es un micrófono, ella es mi abuelita, todo lo que ahora percibimos y le ponemos un nombre. Esto lo hacemos precisamente con esta, como una respuesta a esta necesidad de adaptación. Claro, por eso, como bien se dice, la supervivencia no es del más fuerte, sino del más apto. Claro. Es decir, necesitamos adaptarnos a este entorno, siempre con la finalidad y en la búsqueda de la supervivencia, del vivir, del no morir, del no dejar de ser. Por supuesto, no tengo aún conceptos espirituales, claro, soy un niño, soy un bebé, y todavía nadie me ha enseñado acerca del espíritu, del alma, de la conciencia, de Dios. Lo único que siento instintivamente desde esta parte del cerebro, desde esta parte de mi mente, es la supervivencia. Después, claro, está el alma, está el espíritu, está la esencia, está la fuente, que eso a lo mejor sí podrían decirme intuitivamente siempre está. Claro. Porque intuitivamente siempre está esta conciencia de unidad, esta conciencia de amor, esta conciencia de un amor que va más allá del amor que explicaba hace un rato, un amor incondicional. Siempre está esta conciencia ecológica, de este ecosistema del cual yo formo parte de un grupo que comúnmente llamamos empatía. Un bebé es naturalmente empático. Claro. Porque intuitivamente maneja esto, pero los conceptos espirituales
los va a empezar a aprender conforme vaya creciendo, si es que los aprendió, por supuesto, si no, desde luego se mantendría en este estado de conciencia animal, claro, en donde su búsqueda es única y exclusivamente de la supervivencia, y por consecuencia no importa a quién tengo yo que oprimir con tal de yo subsistir. Entonces esto tiene que ver con el ego, y por esto es que el ego genera estos procesos que llamamos nosotros en el título del programa necesidades. Es decir, si yo soy con tales características y eso que soy es lo que necesito ser para ser aceptado, para pertenecer a un grupo, para ser protegido y cobijado por este grupo y por consecuencia para subsistir, entonces voy a defender instintivamente esta identidad, esta idea, este personaje que he creado, porque este personaje, en la medida en la que se afirma a sí mismo como verdadero, en la forma y en la medida en la que se afirma a sí mismo como cierto, como correcto, y todas las adaptaciones que hacemos a todas estas situaciones, es en la forma en la que yo me garantizo una subsistencia a través de la aprobación y la aceptación de mi entorno. Entonces, por eso es que yo necesito defender esto. Ahora, claro, como somos seres humanos y el ser humano, a diferencia del animal, es decir, el reino animal, somos instintivamente en un principio animales, pero en el momento en que evolucionamos nuestra mente, nuestra conciencia, en el momento en el que nuestro cerebro crece y evoluciona, desarrollamos capacidades que un animal comúnmente, no todos desde luego, pero comúnmente no desarrolla. Digo, sé que hay animales muy inteligentes, como el delfín, etcétera, pero hablando en términos concretos, dice que hay humanos muy animales, o sea, eso también lo entiendo claramente, ¿no? Habrá gente que diga que su perrito es más humano que su vecino, puede ser, ¿no? Pero hablando en términos generales, esta capacidad, ya que la use o la desarrolle o no el ser humano es otro tema, pero esta capacidad que tiene el ser humano de racionalizar las cosas, de entender, de analizar, de discernir, que claro, puede ser un arma de doble filo si cae en el sobreanálisis, el sobrediscernimiento, es decir, el uso excesivo de todas estas capacidades mentales. Bueno, el ser humano teniendo este potencial, que por supuesto es un potencial divino, un potencial creador, puede entonces entrar en este desarrollo, en este proceso de conciencia, en donde le permite como un ser humano, un animal evolucionado, si lo queremos ver así, la capacidad de poder transformar su instinto, que en un principio es salvaje, que a lo mejor en un principio es violento, con golpes, si tuviéramos uñas, con mordidas, lo traduce a la palabra, lo traduce a la parte mental del lenguaje, y entonces la lucha y la búsqueda de defender su punto de vista, pues es a través de la discusión, del conflicto, y surgen los de famosos la pelea, dichos, ¿no? Que la pluma es más poderosa, ¿no? Del verbo, de todas las diferentes formas del lenguaje, claro, como podría ser la palabra escrita, y entonces ahí es en donde surge esta búsqueda y necesidad de tener la razón, es decir, de que lo que yo creo, mi identidad, mi ego, mi yo, que me genera pertenencia, que me genera formar parte de un grupo, que me da seguridad, que en últimas instancias está enfocado para que yo viva, para que no muera. Todo esto se condensa en un ego, en una identidad, en un yo, que está conformado con ideas, puntos de vista, opiniones, creencias, arquetipos, y entonces yo defiendo eso contra aquella persona que tenga otras creencias, otros arquetipos, otras ideas, otros puntos de vista, y entonces viene la confrontación, reviviendo el ejemplo que decía el catolicismo y el cristianismo, ¿no? Imagínense que yo soy una persona que yo fuera, desde este ejemplo hipotético, más allá de la realidad, una persona católica, y entonces como católico creo en la Virgen, claro, y me encuentro con un cristiano que no cree en la Virgen,
O sea, que no le da ese nivel de santidad de madre de Dios o lo que el catolicismo afirma y supone. Más allá de los detalles o de las especificaciones. Imagínense que yo, desde el momento en que nací, mis padres son católicos. Entonces desde niño me bautizan, me confirman, bueno, todo lo que son los sacramentos, hago mi primera comunión. Y entonces yo entiendo inconscientemente que para ser aceptado por mis padres, que van a misa cada domingo, sí, que o sea, que son muy devotos de esta claro, religión, yo entiendo que para que mis padres me acepten y por consecuencia lo que he explicado, me amen dentro de este grupo, me permitan formar parte de este grupo, yo necesito adoptar esa misma ideología. Es decir, claro, yo también requiero ser católico, porque si yo me rebelo, si yo no soy católico, entonces no formo parte de este grupo en el cual mis padres me cobijan y te llenan, claro. A su vez mis padres son católicos por una razón muy similar, y a su vez ellos forman parte de un grupo más amplio que son los católicos, es decir, todas aquellas personas que practiquen el catolicismo. Entonces yo quiero formar parte de ese grupo porque es el grupo en el cual yo me voy a sentir cobijado. O sea, si mis padres fueran mormones, sería mormón. Si fueran cristianos, serían cristianos. Si fueran ateos, serían ateos. Sí, claro. Pero ellos son católicos y yo requiero ser parte de ellos para subsistir. Todo de manera inconsciente. El niño no se pone a analizar estas cosas. Entonces ellos me entregan su cultura, porque es una cultura social, sí, claro. No es una verdad absoluta. Su cultura, que son sus creencias, yo las tomo amorosamente con la búsqueda y la necesidad de formar parte de este grupo, y entonces se vuelve parte fundamental de mi identidad. Yo soy católico. Cuando yo enfrento a este individuo, sea hombre o sea mujer, con una historia idéntica a la mía, pero en vez de haber sido educado en el catolicismo, pues fue educado en el cristianismo, ¿no? Entonces una de las ideas que ellos manejan sería, no, la Virgen no es la santidad, vamos, como ustedes católicos lo ven. Perfecto. Como yo estoy identificado, mi ego, mi identidad, mi yo está conformado, entre otras cosas, está conformado también por esta cultura católica, esta creencia católica. Para mí es la verdad porque me da identidad, me da pertenencia y me da seguridad, me da subsistencia. Entonces, si alguien ataca, cuestiona o pone en peligro lo que yo creo que soy, exacto, reacciono agresivamente. Busco tener la razón, busco que mi verdad prevalezca sobre tu verdad, porque si tu verdad es cierta, pones en peligro mi verdad. ¿Y cuál es el problema? Que si pones en peligro mi verdad, pones en peligro mi identidad. Claro. Y si pones en peligro mi identidad, pones en peligro el lugar que ocupo en el grupo al cual pertenezco, que me da seguridad, y que a su vez ese grupo pertenece a otro grupo y a otro grupo, y a su vez todos pertenecemos al grupo de los católicos. Y entonces, si ustedes no aceptan mi creencia, o peor aún, si su creencia resultara más valiosa que mi creencia, o sea, si tú me demuestras que estoy equivocado, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién me va a defender? ¿En qué me amparo para sentirme seguro y a salvo? ¿De dónde me agarro para saber que voy a estar bien, que voy a vivir, que tengo esta posibilidad de subsistir si el grupo al que pertenezco se tambalea? No hacemos esto de manera racional. Si lo hiciéramos de manera racional, probablemente pararía este impulso. Pero todo es de manera inconsciente. En mí solo aparece como enojo, primeramente como miedo. Claro. Miedo va a engendrar un temor cuando yo mantengo ese miedo sostenido. Y el temor se va a manifestar como enojo, como ira, como angustia, como preocupación, como celos, como posesión, como manipulación. Es decir, todas aquellas acciones que realizamos y emociones que hemos llamado emociones negativas. Entonces, por eso es que el ego, el yo, tiene esta búsqueda
esta necesidad imperante, absorbente, de tener la razón. Sí, estás tocando un punto muy importante hace rato que me gustó y quisiera profundizar en él, que el ego tiene lo que son los roles en el cual o me vuelvo yo el rol del juez, del tirano, de la víctima, del victimario, y entonces todo eso nosotros lo vamos aprendiendo desde nuestra más tierna edad, de cómo se comportan mis papás entre ellos, qué roles ellos van adquiriendo, cómo otros seres humanos, otros niños van también tomando estos roles. Hay niños que son luego muy dominantes, otros que les gusta más como que ser muy empáticos, y entonces todo eso lo vamos aprendiendo, lo vamos adquiriendo, y con eso se llena nuestro ego, con esta información, estas creencias que más tarde, cuando ya nosotros ya somos independientes, cuando ya somos con un cierto nivel de conciencia, con una edad, entonces pues nosotros ya decimos, bueno, bajo estos roles que yo ya aprendí cuando yo era pequeño, empiezo yo a trabajar mi vida y empiezo yo a manifestarme como ser. Entonces el ego puede tener un ego de juez, o sea, muy crítico, que todo lo ve mal, que todo lo juzga, que todo lo ve el más mínimo detallito de lo que está imperfecto, o la víctima, que ay, pobrecito de mí, que yo todo que sufro. Entonces todos estos roles hacen, o sea, se alimentan, es con lo que se alimenta nuestro ego, con todas estas cosas, con estos detalles es con lo que se alimenta este ego. Sí, totalmente, por eso es muy importante el proceso de autoobservación. Uh-huh. Por eso siempre insistimos, y ya mucha gente nos lo ha preguntado, bueno, ¿por qué insisten tanto con la autoobservación? Uh-huh. Porque es la única forma que tengo realmente de descubrir, de darme cuenta cómo está constituido este ego, cómo está constituida esta personalidad, cómo está constituido este yo, a qué estoy apegado, qué es lo que estoy defendiendo. Por eso es muy importante aclarar que esta identidad que está forjada, este yo, este ego que defendemos realmente con uñas y dientes, uh-huh, es solamente el resultado de lo que nos han dicho los demás, de las expectativas de los otros. Es decir, que estamos defendiendo algo que ni siquiera es nuestro realmente, lo hicimos nuestro, lo convertimos en algo propio, insisto, por esta búsqueda y esta necesidad de pertenecer, de ser cobijados y protegidos, de ser amados, pero en verdad son ideas de alguien más, son ideas que vinieron de otro lugar, de otro lado, sea de nuestra genealogía, sea de nuestros ancestros, sea de donde sea, y que nosotros defendemos y que tomamos como una bandera, como algo propio, precisamente ante la falta de estos conocimientos que llamamos espirituales. Cuando empezamos a entender que más allá del vehículo, que más allá del ego, que más allá de la identidad, del yo, hay una esencia, hay vida, hay energía y hay un amor que va más allá de este amor condicionado, de este amor que es la sensación de, bueno, estoy a salvo porque estoy protegido por mi tribu, sino un amor incondicional. La tribu te condiciona, la tribu te exige que para pertenecer tienes que actuar, pensar y prácticamente sentir igual que ellos. Cuando tú te das cuenta que si bien es cierto no vas a acabar con esto porque es parte de la experiencia humana, pero que hay algo más allá, que hay algo más allá de lo físico, y por eso se le dice metafísico. Cuando tú te das cuenta que hay una esencia que es la misma en todo y en todos, no solamente en los humanos, en los animales, en las plantas, en los objetos, en las cosas, y que esa esencia es lo que eres en verdad. Cuando te empiezas a dar cuenta que ese yo al cual tú pusiste tu fe, en el cual tú pusiste tu identidad, y por consecuencia pensabas que eso era lo que eras y nada más, que eso eres lo que eres y nada más, en el momento en que tú te das cuenta que hay algo más, que hay una esencia, que hay una fuente de la cual todo surge, entonces quizás puedes entender y puedes darte cuenta que tu pertenencia está más allá de solamente un grupo
genético, genealógico, en el cual sí estás ahí, sí formas parte, sí amas, sí valoras, pero que no se limita a eso. Es decir, claro, es una conciencia amplificada. Eres realmente la humanidad entera, el mundo entero, la galaxia entera, el universo entero. Entonces tu conciencia se amplía, entonces tu conciencia crece, entonces puedes poner tu fe ya no en la seguridad que te daba tu papá o tu mamá, ya no en la seguridad de pertenecer a una tribu para tener que comer o para, imagínense, salir a cazar, claro, un mamut, es decir, este pensamiento cavernícola que en su momento era necesario porque teníamos todavía este concepto animal, sí, salvaje, mamífero, en donde como manada, como tribu, había que salir a cazar. Y sí, claro, esto en el momento en que tú te das cuenta que no es solamente así, que eso es solo una porción de la manifestación divina dentro de lo que es el plano físico y el cuerpo físico, pero que hay más planos de manifestación y que hay una esencia divina que está dentro y a la vez por encima de toda esta manifestación física, y que es de ahí de donde viene la providencia, y que es de ahí de donde viene el verdadero amor. Entonces te das cuenta que todo ese ego y todo ese yo que hábilmente generaste, porque no es un error, hábilmente tu mente generó, porque es lo que tenía y lo que conocía a la mano. Cuando te das cuenta que existe esto más, que hay algo más, que es esta fuente, entonces te das cuenta que ahí es en donde puedes descansar todas tus necesidades, tanto humanas como por supuesto metahumanas, si lo quieres llamar así. Es decir, que yo puedo descansar en la subsistencia y en la providencia a través de la fe de que está provisto desde esta fuente de vida, que yo no necesito seguir manteniendo el pensamiento reptiloide, claro, o sea, la parte del cerebro reptiloide, en donde yo requiero ir a pelear y a luchar, casi vivir o morir para lograr mi subsistencia, sino que la subsistencia ya está dada. Entonces es ahí donde el hombre logra ese proceso de evolución de su parte animal a una parte espiritual, sin perder los pies en la tierra. No significa que no voy a estar manifestado físicamente. Claro que estoy en este plano manifiesto, pero ya desde otra conciencia, ya no desde esta conciencia del ego, sino desde la conciencia del ser, ya no desde la competencia, ya no desde tener que defender mi identidad, porque si pierdo mi identidad, ¿quién soy? Claro. Ya sé entonces que mi identidad es solamente un vehículo mental, energético, un ego que en realidad no existe, que yo me inventé y que así como lo inventé lo puedo transformar, porque es algo que solamente es producto de mi mente. Puedo moldearlo, puedo hacer que se convierta en mi amigo, puedo hacer que vaya y que me sirva y que me sea útil, claro, para manifestar entonces esta fuente, esta esencia divina que utiliza este vehículo para concientizarse y manifestarse. Sí, creo que tenemos ahí unos saludillos. Sí, saludos a Marta Ivette Rojo, que nos dice hola, buenas noches. A Carlos Tolsa, que dice excelente programa. A Evangelín Luna, que dice hola. También dice Alicia Bonilla, saludos chicos, muy buen programa, un abrazo con cariño para los dos. Ana Córdoba dice excelente programa, felicidades a ambos, muchas gracias. Y también gracias a toda la gente que se incorpora, como Mario González, Damián Porta, Ana Morenita, Viviana Ruiz, Fanny Shell, Gloria Audicio y demás personas que, como comentamos siempre, algunos nos dan sus comentarios, lo cual agradecemos mucho, y otros no comentan, pero ingresan y también agradecemos. Desde luego los invitamos a compartir el programa, ya sea en vivo, como lo hacen algunos, o también una vez que termine el programa queda grabado y también lo pueden compartir en este proceso que nosotros hacemos de facilitar la enseñanza, el conocimiento que a su vez alguien más nos facilitó a nosotros, claro. Que nosotros hemos investigado, que hemos buscado, que hemos desarrollado, que hemos discernido, que hemos sacado nuestras propias conclusiones, nuestro propio punto de vista, y con ese afán de compartir lo hacemos pues para que más gente se pueda beneficiar. Entonces ese es el trabajo. Desde luego es un trabajo complicado, no es un trabajo fácil, porque va a surgir, insisto, de manera instintiva esta búsqueda de la razón, pero ahí es en donde el ser humano tiene esta capacidad
de tomar su personalidad, tomar su vehículo y moldearlo como una obra de arte. Claro. Moldearlo, estructurarlo y darle una forma en la cual esta fuente, esta divinidad, esta esencia se manifieste de manera verídica, de manera más cercana a un patrón original de creación, que es el flujo de la vida, y no a estos procesos que precisamente el ego, la ignorancia, la creencia de separación, porque los sentidos en un principio lo muestran de esa manera y entonces suponemos que hay que competir y que hay que luchar entre nosotros, pues lo muestra, y entonces es transformar esos procesos, es transformar esas formas de interpretar la vida hacia una forma colectiva. Si ustedes observan detenidamente, la creencia de separación es totalmente ilusoria, es totalmente falsa, porque aún viéndolo desde un aspecto meramente material y físico, es decir, que si tú me dices, bueno, yo no veo, yo no soy medium, yo no veo la energía, yo no practico ninguna terapia energética, es decir, para mí no hay más que lo material, bueno, aún desde esa perspectiva, aún desde la perspectiva meramente material, pues date cuenta cómo somos un ecosistema, y eso pues lo aprendes en la escuela, es decir, lo que nosotros hacemos indistintamente afecta a la otra persona, y a su vez la otra persona a la otra persona, y no solamente entre seres humanos, con las plantas, con los animales, respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, los árboles toman toman eso y lo transforman en oxígeno nuevamente, entonces de una o de otra forma, sí o sí estamos conectados en una misma esencia, si lo quieres ver espiritualmente, si lo quieres ver materialmente. El otro día los invito a ver en mi mismo muro, o en el de Azu, o en la fanpage de Azu y Saúl, un pequeño como reportaje que se hizo acerca de los árboles, en donde se demuestra ya científicamente, ya no solo espiritualmente, que los árboles están conectados, que las plantas están conectadas, que las raíces se conectan unas con otras, que se transmiten información los unos a los otros, que sienten también, que manejan algo parecido a lo que nosotros entendemos como emociones, que tienen miedo también, que perciben, es decir, aunque no se muevan como un animal o como un ser humano, sí tienen acción y tienen reacción, y situaciones que demuestran claramente que todo es vida y que todo es un mismo ser, un mismo organismo manifestado, como lo decimos siempre, desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, para su autorreconocimiento, para su autoconcientización, para poder amarse a sí mismo a través de las diferentes experiencias que cada aparente individuo le presenta, nuevos retos, nuevas circunstancias, nuevas posibilidades desde diferentes perspectivas, y eso es viéndolo físicamente. Ahora, si lo vemos energética y espiritualmente, pues está también claro y demostrado cómo las especies están interconectadas, el ejercicio del centésimo mono, como un mono aprende algo en un lugar y otro de su misma especie en un lugar totalmente alejado aprende y desarrolla las mismas capacidades a través de los campos mórficos. Nosotros, por supuesto, que conocemos el manejo de la energía, que bueno, existen las capacidades mentales de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la claripercepción, pues ahí te das cuenta claramente cómo puedes percibir lo que otra persona está percibiendo, aún sin estar la persona físicamente. Exacto. Claro, también si está físicamente lo puedes percibir. Entonces, ahí es en donde todo este tema del ego, de la búsqueda, de la necesidad de tener razón, de ser más y mejor, de imponer su punto de vista porque quiere vivir, porque quiere ser, se vuelve cada vez menos necesario desde este nivel de conciencia, y se transforma cada vez más en la conciencia y en la seguridad de que al ser un mismo ser, el flujo divino de la intuición te mueve, te lleva, te maneja y te ubica en el lugar exacto, te da lo que requieres para no solo subsistir, sino para trascender con el simple hecho de tú saberlo, sentirlo, y entonces
afirmarlo y manifestarlo sin tener que pelear y luchar. Exacto. Como animalmente se hace para tener esto. Entonces es una búsqueda, por supuesto, de evolución de un hombre que tiene esta dualidad entre esta parte animal que lo empuja y esta parte divina que también no es que lo empuja, sino que lo recibe con los brazos abiertos, esperando a que despierte, y entonces el ser humano que empieza a despertar, empieza a tener esta especie de conflicto interno y esta lucha en donde el instinto de supervivencia de repente empuja, pero luego esta esencia divina que siempre está ahí, el momento en que te aquietas y empiezas a escucharla, pues también surge, y entonces se da esto que, bueno, hay quien llama una lucha espiritual o quien se atreve a emprender esta cruzada, pues se le llama un guerrero espiritual, no porque va a ir a lastimar o porque va a ir a herir o porque va a ir a hacerle daño a alguien, sino porque es una lucha interna, una lucha en sí mismo, una lucha en donde, bueno, el único ganador eres tú cuando reconoces que eres algo más allá de lo que tus sentidos pueden palpar y de lo que tu instinto animal te empuja. No es un error, no está mal, es natural, pero está en ti hacer ese proceso, esa transmutación, ese brinco hacia un estado de conciencia más amplia, en la cual la competencia es absurda, porque ¿con quién compites? Contigo mismo, si solo existe un mismo ser y tú eres parte de ese mismo gran ser, de esa gran conciencia unificada. Sí, eso cuando nosotros lo hacemos a un lado este ego que siempre va a querer ser único, que siempre va a querer ser más y mejor o peor, pero aún así también lo está llevando a ser diferente. Y cuando tú te concentras en esta divinidad, cuando te concentras en que somos dioses encarnados, en que somos esas chispas divinas en nuestro corazón, yo creo que damos grandes saltos. Empezamos a dar ya lo que son ya vislumbres de iluminación, pero no solamente una iluminación individual, sino que ya colectiva. Yo creo que ahorita es lo que se está dando, que ya todos los seres nos estamos ya teniendo estos pequeños saltoris en lo que ya todos están empezando a despertar, están como que teniendo esos esbozos de que ya hay más personas, ya hay más instituciones, ya hay muchísimas cosas que te abren los ojos, que te dan información, que te ayudan a que tú como ser humano empieces a darte cuenta que no solamente eres este cuerpo, esta carne, sino tienes más, tienes esa alma que te hace única y al mismo tiempo te hace unirte al todo. Entonces, el ego, yo creo que hay que hacer que trabaje a nuestro favor, que este ego, darle la información de que no está en peligro, de que él puede ayudarnos, porque el ego siempre actúa a través de nuestro inconsciente, siempre te va a bombardear con ideas, te va a hacer sentir miedo o te va a sentir furioso. Entonces, si tú al ego le empiezas a dar unas creencias nuevas, reales, de amor, de perfección, de luz, en el cual no está separado, sino al contrario, está unido a la humanidad, aunque tú seas mormón, que seas budista, aunque seas, no sé, con tu vecino, o sea, nos vamos a religiones, ¿no? Pero si nosotros con el vecino lo vemos como un extraño, o con la gente que convivimos, con nuestros hermanos, sentimos que no estamos unidos, imagínense, pues por eso siempre estamos así como que a la defensiva, pero cuando lo vemos así, desde que somos una unidad, yo creo que se dan cosas hermosas y maravillosas. Así es, así es. Un gran saludo para María Luisa Mendoza, Juan de Dios Flores Arechiga, Cristina Garnica, Jessica González, Marisela Castaño. Definitivamente, ¿la tarea cuál es? La tarea es saber cómo está constituido este ego, es saber cómo está constituido este yo, lograr desapegarme de él, hacer una separación en el sentido de darme cuenta que es mi vehículo, que es la identidad que forjé, que me sirve, que la uso, que la voy a seguir teniendo, eso está claro, pero que la puedo transformar si es que hay aspectos que no me son útiles para poder albergar este
esta conciencia unificada de amor y de divinidad, y trabajar hacia eso, trabajar hacia desarrollar y a reencontrar esta gran conciencia unificada. En el momento en el que algo me enoja, en el momento en el que algo me molesta, me detona, emociones que comúnmente hemos llamado negativas, ahí está mi ego reaccionando, buscando defenderse, buscando defender lo que cree que es, exigiendo ser, porque el ego, al ser perecedero, al ser mortal, sí, claro, pues busca reafirmarse a cada instante y a cada momento defendiendo su contenido, lo que lo contiene, lo que le da forma. Entonces ahí puedo yo darme cuenta cómo está constituido mi ego y trabajar al respecto, observar que no soy eso. En el ejemplo que pone hace un rato, no soy católico, no es mi verdadera identidad. Puedo practicar la religión, puedo practicar pues diferentes actividades que me hacen sentir bien, que me gustan, pero sabiendo que es solamente algo que conforma mi vehículo, que mi vehículo lo uso, pero que lo que yo soy en verdad está más allá del vehículo. El vehículo lo uso, pero solamente es eso, un medio para manifestar esta gran conciencia unificada. Y nada más, lo disfruto, sí, por supuesto, lo cuido, lo atesoro, lo valoro, lo amo, claro, no es rechazarlo, no es golpearlo, no es hacerle daño, no, por supuesto, pues es mi vehículo, es parte de mí, lo necesito. Es como si yo digo, bueno, como no soy el coche, entonces voy a salir a destruirlo o lo voy a descuidar, no le voy a echar gasolina, aceite, no, es mi vehículo, solamente no soy el vehículo. Entonces, cuando quiero tener la razón, es porque mi ego está sintiéndose en peligro de que lo compone, el contenido que le da forma y vida, puede ser equivocado, puede estar mal, puede ser falso, y entonces tiene que defenderlo. Ahí tengo que observarlo, ver cómo me dejo poseer por ese ego y darme cuenta que no soy eso, que es solamente un vehículo, que uso una idea que tengo de mí mismo para mi subsistencia, pero que lo que soy está más allá y es la vida que nos da vida y nos mueve a todos. Claro, ahí es donde las prácticas espirituales son útiles y necesarias, porque pues podemos hablar horas y horas acerca del tema. Claro, es útil concientizar, recibir información, confirmar si ya conocía esto, pero al final del día necesito la práctica, necesito darme cuenta de las cosas a través de la experiencia, a través de la acción. Por eso las prácticas espirituales son muy útiles y por eso las prácticas espirituales sirven para entrar en contacto con esa esencia. Exacto. Y por supuesto para conocer ese yo, ese ego, y que sea mi vehículo y no al revés, y no que mi conciencia se convierta en el vehículo para que el ego y el yo sea el que domine todas mis acciones, porque claro, eso me lleva pues al dolor, al sufrimiento, etcétera, etcétera, y la búsqueda que tiene el ego de subsistir y de ser amado, pues se convierte en todo lo opuesto, precisamente al generar esa violencia y lo que atrae al respecto. Cuando yo me doy cuenta que el amor ya está en mí, que el amor incondicional es lo que soy por naturaleza, por el simple hecho de ser y existir, entonces el ego puede ir bajando su necesidad de defenderse porque vive en miedo y en temor. Conforme más seguridad tomo en mí mismo, en lo que yo soy en verdad, menos necesidad tiene mi ego de tomar el mando y de buscar la forma de subsistir a como dé lugar, porque supone que si no lucha por sí mismo, nadie luchará por él. Es una forma de verlo, insisto, al final el ego no es que tenga vida propia, sino es nuestra propia vida, es nuestra propia idea, es nuestra propia imaginación, es nuestra propia mente la que lo genera, y claro, nosotros le damos vida y hay que verlo, hay que enfrentarlo, es decir, ponerle la frente, no pelearlo, no, enfrentarlo, conocerlo y saber que solamente está al servicio el vehículo del conductor y no el conductor al servicio del vehículo. Claro que sí. Nos está escribiendo Marta Iber Rojo Zamora y nos dice hola. Nos está viendo Pilar de Satarain Linares y dice así es, convertirte en el observador y darte cuenta. Muchas gracias, Pilar, por tu comentario. Jessica González Ordóñez nos dice hermoso programa, gracias por este despertar. Y Pilar nos comenta abrazos de luz por su... Bueno, me dijo por sumar, gracias.
Así es, Azu. Bueno, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros por este programa. Ojalá les sirva todo este trabajo que nosotros estamos realizando, compartir. Yo siempre digo que lo que hacemos es compartir un poquito de lo que nosotros sabemos, y pues siempre lo hacemos con todo nuestro corazón, y les deseamos muy buenas noches y que tengan lindo fin de semana. Recuerden que somos Azu Darshan y Saúl de la Fuente. Con este mensaje, con esta idea que les compartimos, que se den cuenta, tú que nos ves, que te des cuenta que es tiempo de despertar, es tiempo de creer en ti. Hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches.